Jurado, capacitador e instructor de artes marciales mixtas. Actualmente practica boxeo. Demos la bienvenida al instructor Gustavo Javier Hernández de la Peña. Es hora del turno del escritor poblano Gustavo Javier Hernández de la Peña, quien nos compartirá la presentación de su obra y nos acercará al universo creativo de la saga Universo Array. Cabe mencionar que la presentación se dividirá en dos bloques, bloque académico y bloque de animación. Adelante. Bueno chicos, pues les voy a empezar a decir cómo se me hizo la idea de hacer este universo. Desde la cosmovisión filosófica, que es mi formación más apasionable, la filosofía no es una carrera, no es un concepto de solo leer libros, es interpretar lo que los sabios en su momento nos decían y nos heredaron, y es no solo leer las palabras vacías de teorías, sino practicarlas en la vida. Porque como decían, los grandes hombres se forjan con los grandes hechos. Porque ¿de qué me sirve interpretar ciertas teorías si no las llevo a la práctica o a la praxis? No sirven de nada. Array es una fusión de historia, de filosofía, de ciencia, inclusive también cuestiona la realidad. Antes de que yo empiece con lo académico, quiero introducir como cuando fui en su momento profesor, daba también la educación media superior, le decía yo siempre a mis chicos, ¿nunca se han cuestionado por qué existimos? ¿O por qué el ser humano está allí donde debe de estar? Hay una teoría del filósofo alemán Martin Heidegger con la teoría del Dasein, en alemán es el ser allí. De repente cobras conciencia y te descubres en un mundo lleno de cosas. Cosas que ya estaban establecidas, sistemas que ya estaban hechos, el mundo ya está dado. Ese es el Dasein. Y te preguntas, ¿y por qué estoy yo aquí? ¿Con qué fin? ¿Con qué utilidad? ¿Con qué propósito? ¿No? Es una teoría. Mi propósito lo encuentro yo en las letras, en la ficción, porque Array, mediante el entretenimiento, hace un cuestionamiento a la ciencia. La ciencia tampoco me dice el concepto de verdad. ¿Por qué? Porque bellamente lo dice Friedrich Nietzsche. La verdad no existe, son pseudo-verdades. Una verdad absoluta no puede existir porque el ser humano ni siquiera sabe quién es, ¿no? Entonces eso es a raíz de un cuestionamiento mediante el entretenimiento que vas leyendo sí o sí los hechos que han acontecido a la historia. Por ejemplo, si yo aquí les preguntara, ¿saben quién fue Ciro? Pueden levantar la mano, no los voy a cuestionar, ni los voy a castigar, ni nada. Pero ¿no han escuchado de Ciro? Bueno, voy a hablar de otro rey un poco más pop, más popero, más conocido. Alejandro Magno, fundador de Alejandría. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿no? ¿Por qué es más conocido? Por ser un conquistador. ¿Quién dijo eso? Exacto. ¿A qué edad murió? Murió a los 32 años en Babilonia por una enfermedad. Otros textos nos dicen que murió por una sobredosis de borrachera y otra porque lo envenenaron. Efectivamente fue el primer sujeto que conquistó todo el mundo conocido de la antigüedad, se llamaba mundo helénico. Si yo les dijera otro personaje, no sé si lo han escuchado, quizás también por el cine nos permea ciertos conceptos, lo dice bellamente Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX. ¿Han escuchado de Michel Foucault? Foucault dice que el cine permea lo que quiere que nosotros conozcamos como verdad, mediante el entretenimiento. ¿Llegaron a ver la película de 300, Los Espartanos, que arrojó el cine americano? ¿Sí? Ahí sale un rey persa, que si digo el nombre van a decir que sí, pero por la película, no creo que lo hayan leído. Es el famoso Jerjes. ¿Han escuchado su nombre? Es ese vato de la película grandote, mamadísimo, de 2 metros, que llega con Leónidas, ¿no? Le dice, yo soy un rey dios. Bueno, Jerjes fue un
hijo de Cambises II, sucedor del poder de Persia, de Persópolis. El fundador de Persia fue Ciro, el primer sujeto que les dije. ¿Quién fue Ciro? A mí me apasiona la historia porque ha habido pocos hombres que han tenido a la humanidad un salto cuantitativo en la evolución. Ciro fue uno. En el año 2500 a.C., él escribió el primer tratado de derechos humanos. ¿Sí sabían eso? Se conoce como el Cilindro de Ciro. Si no hubiera sido por ese tipo de visionarios, en la actualidad no tendríamos tanta diversidad de libertades. Hoy se habla acerca de que nuestro mundo, sí saben que ya estamos ahorita abusadora de la libertad, ¿no? Estamos a un momento en el que ya ni siquiera respetamos a las autoridades, tampoco se les da un lugar a los gobernantes ni nada de eso, ¿no? Ya estamos en una, no sé cómo decirlo, pero ya estamos en una, la sociedad ya está alcanzando un declive muy alto, ¿no? Pero bueno, Ciro me impactó mucho cuando empecé a investigar de él, porque aparte de que venía de la pobreza, fue esclavo. Y como nos dicen uno de los 7 sabios de Grecia, para saber mandar, primero tienes que saber obedecer. No puedes mandar sin haber primero entendido qué es obedecer. Ciro lo comprendió perfectamente porque fue esclavo, sometido por el pueblo de los medos. Los medos sublevaban a los persas. Cuando Ciro se da cuenta que venía también de la realeza, perdió el poder, y es cuando funda Persópolis. Y una ciudad que cuando vas a Medio Oriente, en Irán, que ahorita hay guerra, es bellísima, la ciudad se llama Pasátavra, donde fue enterrado. De hecho hay una suscripción en su tumba. Yo he viajado por todas partes donde he investigado. Por eso no tengo ni coche, ¿no? Viajar cuesta. Pero como dicen los filósofos, no vienes a este mundo a tener cosas, vienes a aprender, a dejar cosas y enseñanzas para después partir al abismo de la muerte. Entonces en Pasargrada hay una tumba donde dice: Ciro, tú hombre que estás allí, no me juzgues por lo que tuve, critícame mejor por lo que hice. Es una frase que me cala los huesos. ¿Qué hacemos para ser mejores? ¿No? Eso es allá en la parte de lo que es Irán. Luego viajé también a Turquía. Mi sueño fue conocer Éfeso, y también donde estuvo la famosa biblioteca que fue quemada en época helénica, ¿no? Bueno, ya sé que su cara de, ay, este cuate, esta historia, ya se están hasta aburriendo, ¿no? ¿No les gusta la historia? ¿Sí o no? ¿Nunca se han preguntado si lo que nos ha dicho la historia también fue verdad? Porque pues al fin y al cabo, el que escribe la historia es el vencedor, el que tiene el poder político, y quien quiere que dice verdad lo que así fue, ¿no? ¿Quién creen que es mi héroe de mi saga? Si alguien deduce qué personaje histórico es el principal, le regalo un libro. No. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Ah, este amigo. Ya, era la primera, no es el mercado, ¿quién da más, quién da menos? Sí, efectivamente, mi forma centralista se basa en Jesucristo, en Jesús. No el católico, no el cristiano, sino el humano. Jesús fue el mayor líder espiritual, mental y metafísico de la humanidad. A tal grado que viajó a la India y lo conocían como Idapa, el instructor de hombres, el sabio que sabe hablar y que sabe liberar. Cosa muy parecida hizo Alejandro Magno, viajó también a la India, pero él quería conquistar. Este cuate era de donde yo llego yo conquisto, era muy egocéntrico, y Jesús no, él decía donde yo llego yo libero. Cosa parecida que fue Ciro, él cuando conquistaba, en lugar de esclarecer, daba libertad. De hecho viene un pasaje en la Biblia del profeta Isaías que dice que Ciro era el ungido. ¿Y quién es el ungido? El elegido de Dios. Y eso que era persa y practicaba el Islam, nada que ver con el cristianismo ni el judeocristianismo, ¿no? Qué cosas tan más raras. Pero eso es lo que tiene la historia, recovecos muy interesantes, ¿no? Que cuando los vas analizando vas descubriendo muchas cosas. Y como lo dice en un pasaje, ¿quién de aquí les gusta El Señor de los Anillos, que en inglés es The Lord of the Rings, autor Tolkien? ¿Quién les gusta El Señor de los Anillos? ¿Nadie? ¿Usted? ¿Sí los leyó o vio las películas? Bueno, eso no es...
Las películas las hizo Peter Jackson y las hizo a su interpretación. Pero si lees los libros, hay cosas que el cine no las pone, las quita, las mutila. Y una de las cosas muy padres que tiene en un pasaje que es el Hobbit, bien me lo memoricé, que dice el mago Gidis, que es Gandalf, que después se convierte como el mago blanco, le dice al Hobbit, ¿cómo se llama el tío de Frodo? Ah, tío abuelo. ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo eso? Sí, es mismo bolsón de la comarca, exacto. ¿Qué creen que les dice en el pasaje? Le dice Gandalf, mira mijo, por más que sepas, por más que leas, el mundo no está entre páginas y libros, sino está detrás de esa ventana, está allá afuera, y tienes que viajar y vivirlo. Y eso yo he hecho. El mundo no solo está colapsado en páginas, en PDFs, tienes que viajar, experimentar en vivir. Hay una teoría de un verdadero filósofo mexicano, porque yo no me considero filósofo, que fue Jacobo Hindelberg. ¿Se han escuchado de él? De 1970 en la Universidad de la UNAM. ¿Sí sabes tú de él? ¿Quién fue, amigo, de lentes? Ajá, exacto, fue un pionero de la psicología, del psicoanálisis y sobre todo de la parapsicología. Ajá, pero descubrió algo muy padrísimo. La mente es el portal de crear la realidad. Nosotros creamos la realidad, no nos crea la realidad. No es de afuera para adentro, es del interior para afuera. A tal grado que hizo ese experimento con los niños que hacían leerlos en espaldas y muchos lo criticaban. ¡Ay, no, eso no es cierto! ¿Hizo que los niños memorizaran cada página o no? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero lo que sí es convincente es que la mente es un misterio muy fuerte. Y Jacobo Hindenburg también me inspiró para introducir metafísica en mis libros, ¿no? Todo esto es una brecha académica de conocimiento que comparto en estos libros para que ustedes, más allá del entretenimiento, aprendan aprendiendo, valga la redundancia, en la lectura. Y volviendo a mi líder, Cristo, hay muchos, yo cuando viajé a Tierra Santa, hay mucha controversia con ese personaje. Se ha dicho que a lo mejor no fue real, que es un invento egipcio que coincide mucho con el fenómeno de Isis y Osiris, hasta inclusive también la interpretación del nacimiento. Hay otras teorías que dicen que sí existió, porque hay textos. Hay un historiador que no era cristiano ni judio-cristiano, era romano y detestaba a Jesús por todo lo que hizo en la rebeldía del Imperio Romano, y se llama Flavio Josefo, el Viejo. Y él dice en sus textos, sí existió un alborotador denominado Cristo, bla, bla, en tiempos de Herodes, Antipas, bla, 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 bla. Hay cosas que sí hablan de él. Pero lo que sí es cierto es que Jesús era un hombre muy evolucionado, ¿no? Mentalmente y espiritualmente. Aquí, ¿les gusta la filosofía, la literatura o algo así? Porque es una fusión también de filosofía. En el libro de Tiempo de Fuego, introduzco un concepto de los presocráticos. Un autor introduzco ahí con Heráclito el Oscuro, de Efeso. ¿Saben qué decía Heráclito? Decía que la realidad es como el fuego, se prende pronto y se acaba rápido. La llama del fuego purificador metafísico que habla él es la chispa que tiene el corazón, que una vez que se enciende, empieza a consumirse, y cuando se consume viene la muerte. De ahí viene por eso la teoría del famoso tiempo de fuego. Pero yo ya fusiono la filosofía con la prehistoria. ¿Alguien acá le gusta el tiempo de los dinosaurios? Ah, ni les gusta, nadie está durmiendo su cara de... A ver, otro regalo. Quien me diga cuántos periodos ha tenido la prehistoria, le regalo una figura. A ver, amigo. Fueron 3 después. No, fueron más. Pero a ver, dígame. Pues es que recuerdo que fue el Pleistoceno, el Triásico, Jurásico, Cretácico, la Era de Hielo y el Carbonífero. Carbonífero, pero te faltaron otros más. Acuérdate también que está la era de las coníferas.
todo eso. Y cuando viene ya el Homo sapiens sapiens, que fue todo un proceso evolutivo. Hay un filósofo que conocí en Estados Unidos que tiene una teoría muy fuerte, muy esquizofrénica, que se llama Thomas Ligotti. Él es el filósofo del horror y está vigente, no está muerto. Ya está viejito, pero no está muerto. Es un filósofo vivo, activo, contemporáneo. Y es muy seguidor de la línea de Howard Phillips Lovecraft. ¿Han escuchado del terror cósmico? A ver, ¿quién dijo sí? Oh, ya, ese chavo se ve que sí le gusta. A ver, ¿quién fue Howard Phillips Lovecraft? Lovecraft fue el que creó las historias de, por ejemplo, El despertar de Cthulhu, la de los profundos, El color que cayó del cielo, entre otras, que básicamente lo que expresa es algo que no puede entender la humanidad, un miedo ancestral que es el miedo a lo desconocido. Efectivamente. ¿Y qué crees que propone Thomas Ligotti? Él no propone monstruos, no propone figuras antagónicas, físicas, propone una teoría científica que sí te rompe totalmente todo el corazón. Dice, él se basa desde la teoría darwiniana de la cuestión de la evolución. Y si la evolución, en lugar de haber sido una cúspide, tener conciencia, es un declinamiento peor, tener animales conscientes sin sentido, que más allá de que la conciencia fuera inspirada por Dios, sea un producto fallido de la naturaleza, sin sentido, que la conciencia en sí sea un parásito, eso lo dice Thomas Ligotti, ¿no? Está muy fuerte su cosmovisión, muy nihilista, muy pesimista, pero tiene bases que posiblemente pueden pestañearle, la verdad, no lo sé. Y dice Thomas Ligotti, lo más abismal es atreverse a ver allá afuera sin saber qué hay realmente. Porque dice Thomas Ligotti, ¿qué tal si esas fotos que me enseñan por internet, que la luna y eso son montajes y ni siquiera sabemos qué hay? Hay muchas teorías, ¿no? Están los terraplenistas que inclusive en pleno siglo XXI dudan de que sea esférica o cilíndrico, ¿no? La Tierra, dicen que es plana, estamos en el año 2026 y esa teoría estaba en la Edad Media de vigencia, ¿no? Esa es otra teoría bien rara, que después de los casquetes polares, y otra cosa muy extraña, porque dicen que no pase cualquier gente allí. Hay un tratado entre las naciones prohibido que nadie puede entrar a la Antártida, al menos que seas de la NASA o de unas inteligencias de gobierno muy fuertes, o de la, aparte, URSS, que ya se volvió la Unión Soviética, y todo eso. No sabemos. Y otra cosa, como lo dice bellamente Carlos Marx, no tenemos el capital para averiguarlo, ¿no? Porque, escuchen bien las palabras de los economistas, la libertad financiera y el intelecto de un hombre se define por el dinero. El dinero te da también la brecha de descubrir las cosas. A mí no me han regalado los viajes, bueno, fuera, ¿no? Tienes que pagar por ellas, ¿no? Es inversión toda esta cuestión. El otro libro que tengo que se llama, es un comic book. Acá ya introduzco cómic, fusión con literatura. Lo nombré yo como novela comic book. Es una combinación de novela gráfica con literatura, eso no existe. Existe el manga, existe el cómic normal y la novela gráfica. ¿Alguien de acá sabe qué es una novela gráfica pura? Participen, todos aprendemos participando, ¿no? ¿Tú sabes qué es una novela gráfica pura? ¿No? ¿Quién dijo? A ver allá. Exacto, mediante cápsulas de cuadros, bla, bla, hay muy poco texto, es más interpretación, puro gráfico, es la novela gráfica. Que la critica en su momento Octavio Paz. En ese entonces empieza a dar un auge en Estados Unidos el cómic, la novela gráfica, y se empieza a morir a nivel continente americano el gusto por los libros, el gusto por la literatura. Y dice Octavio Paz, las imágenes gráficas no nos dicen nada mediante el lenguaje cerrado y capsulado, porque una imagen literaria se introduce al espíritu y no se introduce a los ojos, ¿no? Es una mala interpretación, ves cualquier imagen y tú le vas a dar una interpretación visual, pero no espiritual, ¿no? ¿Sí saben quién fue Octavio Paz? A ver, ¿quién fue?
Bueno, pues le debo de tarea ahí, investigar un poquito más y así, ¿no? De hecho, cuando muere él, en Rusia dicen, se apagó la única flama que tenía México. En Rusia dicen eso. Bueno, cierto, pues yo ni le entiendo, ¿no? A pesar de que tengo muchos estudios, cuando leo digo, ¿qué me está diciendo, no? Hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi nivel espiritual, académico, pues no le entiende a su nivel todavía de ese señor. Entonces no llevo ahí. Ya medio capto las ideas que dice Julio Cortázar y todos esos argentinos y por allá de Sudamérica, pero de Octavio todavía no le agarro la onda, ¿no? ¿Y qué creen, chicos? Este libro ya lo leyó Guillermo del Toro. Y ese gordito es tremendo. Le estaba diciendo al señor que fue por mí que mi sueño, o más bien es hacer esto una serie o película de una saga de películas. Ese es mi... Porque a diferencia de Harry Potter, esto es intelectual. Harry Potter no te dice nada, es nada más un cuento de un brujo loco de lentes y ya, ¿no? Aclaro. La escritora J.K. Rowling sufrió mucho en Londres. 12 veces le dijeron que no para publicar su libro. Inclusive le dijo que era una porquería lo que escribía. Sí, esa señora sufrió. Y miren quién es actualmente, está más rica que la reina Isabel. Por toda la demanda de su logística y todo lo que sea, ¿no? Bueno, yo no tanto lo hago por el dinero. Mi visión es la crítica al sistema. Quiero que se haga famoso este proyecto, porque también quiero cuestionar a la supuesta verdad que nos da el giro epistemológico de la connotación de que la ciencia dice verdad. No es cierto, no dice verdad. Al 100% no lo está diciendo. Porque les voy a dar un ejemplo tan sencillo. Una vez me acuerdo que de muy chico, a mí me encantaba leer, ya no leo ahorita, pero ya me estaba quedando loco. Tanta lectura también no es buena. Acuérdense de lo que dice Sócrates y Aristóteles, el justo medio, ningún extremo. Ni tanto, ni mucho. Y yo abusé, y mucho. Porque en ese entonces yo empezaba a ver Naruto y salió una serpiente que se llamaba Orochimaru. Si los que están por acá y son otakus lo han escuchado. ¿Quién fue Orochimaru del universo de Naruto? A ver, participen, no tengan miedo, no les voy a decir nada. A ver, tú se ves otaku. ¿No? Es para que despierten. Pero bueno, ¿quién dice yo para que me diga de... Ya los que tanto hablaron, ya no, ya otros. ¿Quién fue Orochimaru? ¿No? ¿No lo conocen? A ver, sí, sin miedo, díganlo. Bueno, Orochimaru es un tipo de los Akatsuki que ambiciona con el conocimiento total del universo de los ninjas. Eso a mí me pasó en su momento. Quise tener todas las ramas de todos los saberes, hasta inclusive me metí en estudios de neurociencia, de neurosis, de psicología, de psiquiatría, porque también la locura es brillante conocer qué hay detrás de la locura o de la esquizofrenia. ¿Por qué estas personas pueden ver cosas que los normales no? Y viene en un libro bellamente padrísimo de la locura de Michel Foucault que se llama Los Anormales. Y ahí descubres muchas cosas en la locura muy interesantes también. Y por eso los drogan, ¿no? También a esa gente, para que corten ese fluido energético mental. La dopamina. Pero bueno. Y también estuve estudiando teorías de ciencia cuántica, de los neutrones, de los átomos, de la partícula de Dios. Y tanto, sí, ya, por eso estaba así. Ya llegó un momento en el que dije, no, ya, chao, ya, párale, ya, ahorita ya se me bajó los niveles, así, ¿no? Entonces ya, estoy tranquilo. Y llegué a una conclusión, al fin y al cabo nunca voy a saber la verdad. Estoy condenado a morirme sin saber qué fue la vida. Solo cuando me muera voy a descubrir si hay vida o solamente la nada. Y eso lo dice un escritor. Eso lo dice un escritor que conocí en la FIL, en Guadalajara, de Jalisco, es el escritor, y se llama, su obra, si la quieren buscar en internet, está muy padre, se llama El difunto Ponciano. ¿Y qué creen que dice ahí? Es la historia de un narco que lo matan y ni siquiera sabe que está muerto. En su mundo, él sigue haciendo sus cosas, pero ya está muerto. Lo único raro es que este protagonista se empieza a dar cuenta que toda la gente lo ignora. Él se sigue viendo, se siente como tú, ¿no? O sea, estoy vivo, ¿no? Porque existo. También hay un cuestionamiento aquí, ¿somos reales o no?
Pero bueno, se supone que sí, porque te sientes y hay una conciencia y todo eso, ¿no? Pues este cuate dice, a lo mejor me estoy enloqueciendo. Ya para no ser la larga, al final descubre que está muerto y me memoricé la frase que dice, el día de tu muerte, todos los demás son los primeros en saber que estás muerto y el último en saberlo serás tú. Puede pasar. Sí sabían, también he estudiado teorías de los muertos, del famoso Chronis Mutis, la connotación de que después de muerto, ¿qué sucede con el cuerpo? El rigos morti, en latín, es cuando la muerte se apodera de ti. Rigos morti, avanzado, la descomposición. ¿Alguien de aquí les gusta Tim Burton? También lo conocí. Y ese señor sí está bien loco, más que yo. Llegó a una de sus conferencias en Estados Unidos, cerca de Times Square, en Nueva York, y llegó en pijama. Pinche vato loco. Dije, está más loco que yo. Y llegó con los pelos todos así, así. Dije, wow. Pero qué mente, qué creatividad, qué genialidad. No cualquiera, no hay dos Tim Burton en el mundo. Él sí es un cinematógrafo, porque cada tipo de hoy en día que se dice que hace cine, que dices, bueno, pero Tim Burton dijo algo muy cierto. Yo me enamoré de la muerte porque va a llegar el momento en que la muerte me bese. The dead is coming when I kiss me in my face. Es padrísimo, ¿no? ¿Alguien vio aquí el cadáver de la novia? Sí. Oh, está bien romántica. ¿Qué pasa con el cadáver de la novia, amigo? ¿Cómo sí? ¿Qué pasa? Se desaparecen en mariposas, ¿no? ¿Nunca se han preguntado por qué es que eligió las mariposas y no otros insectos, Tim Burton? ¿Vale? ¿Quién dijo qué? Ah, ese chico también le gusta participar. La biología de la mariposa es... Pero no cualquier mariposa. Pero también introduce la polilla necrófila, la que come los muertos, que también viene en su serie de Merlina. ¿Ves que está no sé si han visto la serie? Yo soy muy seguidor de Merlina, me encanta. Y está el zombie que cuida el Pericles, y ves que dice, ¡oh, se me Slop! Y le está acá mordiendo una larva, y le dice el tipo, ¿no? Su amigo, sí, es una larva necrófila, que solo son mariposas que salen de los cadáveres. Y sí, es una larva muy curiosa, que se alimenta de nosotros. Dice un meme, que les encanta a ustedes los memes, para que no se me aburran, les voy a decir un meme. Dice un meme muy curioso en las redes, no te sientas solo, tienes parásitos, tienes bichos, ácaros, hasta pulgas inclusive, no estás solo, tienes todo un universo que te acompaña. Y curiosamente, esas larvas que habitan en nosotros están a la espera de nuestra descomposición para comernos. Curioso. Bueno, el siguiente libro, que es este, se titula El Ejen o El Ejen, que en un idioma tardío arcaico, sumerio, Ejen o Ejen, quiere connotar como la batalla fulmine de todos los pueblos. Ha habido varias guerras ya en la humanidad. La más curiosa fue la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué año fue? Y aquí el profe. Y luego también hubo la Primera Guerra Mundial. Y luego hubo también la Guerra Fría. Y luego también hubo infinidad de guerras, de batallas, ¿no? ¿Por qué creen que yo escojo más las guerras antiguas que las modernas? A ver, ¿quién me la responda? ¿Si le regalamos algo? No, sorry. Bueno, le regalamos un libro. ¡Ay, profe, no! No, profe, no, eso es trampa. A ver, profe, se la compro. Dígame. ¿Ya ven? A ver, el profe de allá atrás. Sí, ya lo vi. Dice, no me señales. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué me gustan más las guerras antiguas que las actuales? ¿Por qué son tan peligrosas? ¿Qué?
grande que hoy en día, y siento que como las figuras o como los personajes que existían eran como que más interesantes. Ok, interesante. A ver, chico. Ah, ya, no digas que no, ya levantó la mano. Ok. ¿Cómo ve? ¿Le convence o no, maestra Sori? A ver, ya, otra vez. Este chico participa mucho. ¿Ah? Por el impacto que tuvo en la época y que va a tener hacia el futuro, ¿no? Más aparte las evidencias que corroboran todo el proceso. ¿Cómo ves? ¿Se la compramos? Bueno, por ahí va. Los tres tienen la línea, está muy bien, me gustó, pero no. Es que en la antigüedad, sí, o sea, sí tienes la idea, pero es que en la antigüedad, te voy a decir algo. En la antigüedad, la humanidad, incluyendo el hombre, sí sabía ser hombre. Hoy en día es una época de cobardes. ¡Ay, vamos a casar, grita! ¡Pum! ¡Patrón! ¡Pum! Al misilito y ¡pum! ¿Qué puede haber ahí de gracia, de gloria? Qué bueno que lo dijo usted, si no me tachan de machista, Ahorita hablamos de esas cosas, espérame. Ah, qué bueno que dices eso, guata del machismo y todo eso. En la antigüedad, no siempre la mujer estuvo en casa. Han existido guerreras hasta mejores que los hombres y les partían la cara. Y eso fue con las valquirias, en Suecia. Había una guerrera que no la paraban ni 10 hombres, se llamaba Birka. También viajé a Europa a investigar todo eso. Y Birka, en la colonia de Suecia, la enterraron con piezas de ajedrez. Por siglos se creía que era un líder masculino, macho, pero no. Los huesos de la prueba del ADN declaró que era de una mujer femenina. Imagínate, le rompió la cara a 10. Que claro, hay mujeres muy violentas. En México había mujeres más violentas que los hombres. Y se conoce en esas guerras, no sé si han escuchado, de las guerras flóridas. ¿Han escuchado de esas guerras? De hecho, sucedieron 200 años de guerras continuas en todo el estilo de Aridoamérica, Mesoamérica y Osisamérica. Las guerras flóridas, hubo un periodo que duró 200 años. Por eso cuando llegan los españoles encontraron un revoltijo de nuestra cultura y por eso nos conquistaron. No fue porque fueran descendientes de Quetzalcóatl y toda esa cosa que nos dicen, ¿no? Que, ay, Hernández, pásele aquí. No es cierto. Hay muchas cosas interesantes de por qué. Y otra cosa que venció al imperio mexica, o bien conocido como los aztecas, fue la viruela. Otra guerra bacteriológica. Nunca había existido esa enfermedad en América. Solo los puercos europeos trajeron eso. Y eso fue un declive. ¿Sí saben qué causa una pandemia? Un desequilibrio. Todo eso viene en mis libros. En Tiempo de Oscuridad, que es un libro que no traje porque la editorial no me lo dio, que solo se vende en Colombia, se llama Tiempo de Oscuridad. Y hay agua alarde a la época de la peste bubónica. ¿Sí saben qué fue la peste bubónica? Se conoce científicamente como peste aviris, causada por una pulga. Eso casi mata a toda Europa. Hubieron siglos enteros. Cuando viajé a Francia, abajo de las cloacas hay pila de huesos que te dejan bajar a las catacumbas. Y es de esa pandemia. ¿Por qué no sabían a dónde aventar a sus muertos? Échalos abajo, a la fosa. Ya apestaba a Londres a muerte. Está muy interesante la peste bubónica. De hecho, fue un castigo de Dios, dicen muchos. Llegaban a ver inclusive los flagelantes. ¿Sí saben quién eran esos? Iban en una caravana y se iban flagelando para que Dios tuviera piedad de lo que estaba viendo. Había gente tan desesperada que porque ni la ciencia en ese entonces, ni la medicina muy pública los podía curar, que ¿qué creen? Arrancaban las páginas de la Biblia y se las tragaban para curarse de la enfermedad. ¿Sí saben qué causaba la peste bubónica una vez que te introducía la bacteria, esa porquería de pulga? Se te inflaban los glándulos. Eran bolsas de sangre concentrada acá porque ya no había circulación. Y te pudrías por dentro vivo hasta que estallaban y te morías. Pero era horrible.
el proceso del avance de la enfermedad. 7 días y te morías horrible. El quinto ya no soportaba, mucha gente se mataba, hacía genocidio. Eutanasia le dicen hoy. ¿Cómo ven, chicos? Todo eso es a raíz. ¿Saben cuánto me tardé en investigar? 20 años de mi vida. ¿Por qué? Porque le quise ganar a Tolkien. Y lo conseguí. Tolkien solo te habla de la Primera Guerra Mundial, porque la vivió. Sí, el creador del Señor de los Anillos fue guerrillero, le dieron un balazo en el brazo izquierdo y sobrevivió, fue carne de cañón. Y era aparte un racista que odiaba a los negros. Ahí inventó sus especies de eso, que salen con el otro mago, que se me vuelve el nombre, ¿no? Ajá, todas esas cosas, sí, muy bien. Pero nada más toca un mito, que es el mito de los europeos, de ellos, ¿no? De la colonia británica. ¿Y qué creen? Arre es la fusión de todos los mitos de la humanidad. Vienen también japoneses, incas, mexicas, mayas, ¿no? Bueno, para que no se me aburran, nada más les voy a dar un dato bien importante que lo aprendí en Europa. Hay un antropólogo francés que cuando vino a América descubrió una similitud de los imperios. Los aztecas eran muy similares a los romanos. Era un imperio de expansión, de sometimiento. Los etruscos en Europa eran maestros constructores. En América, ¿quiénes fueron? Los toltecas. Viajes a Europa en la antigüedad, los mejores sapienses, el mejor pueblo del conocimiento, los griegos. Principalmente los atenienses. En América, los mayas. Inclusive los mayas le ganaron a los griegos, porque fueron los únicos que conciben la nada con el cero. Y curiosamente, el calendario maya es más exacto que el calendario juliano. Y se llama juliano porque viene por Roma, por el capricho de Julio César, que eliminó varios años del calendario normal. O más bien dicho, del supuesto calendario antiguo que tenían los sumerios en Mesopotamia. Dicen, no, ese maestro sí se ve que ya se fue. Pero es muy padre conocer. ¿A poco no tienen esa curiosidad? Nada más se despiertan, otro día más. Hay un filósofo muy interesante que cuando lo leí dije, este tipo piensa como yo. Decía, y ese fue Baruch Spinoza. Decía, el día en que te levantas, en lugar de decir amanecí, mejor me diré, ¿qué descubriré? Baruch Spinoza es el primer sujeto que introduce que Dios es real. No ninguno de religión. Una vez le preguntaron a Albert Einstein si Dios existía en Múnich, Alemania, en una conferencia. Y Albert Einstein, padre de la relatividad, dijo una cosa: Dios no juega a los dados. Y se quedan confusos los jóvenes, igual de universidad. Dijo, este viejo loco, ¿no? Y se acerca otro joven y dice, no, pues como que Dios no juega a los dados, ya no entiendo, ¿no? Me estás albureando. Y ya le dice Albert Einstein, mi Dios es como concebía Baruch Spinoza. ¿Y qué era Baruch Spinoza para el Dios? El panteísmo. En resumen, Dios es esto, este sueño, la realidad. No es un ser físico, no es un anciano que está afuera y te vas a consumir en el infierno. No es eso. Ni siquiera tiene conciencia. Y de eso también lo habla Lovecraft con Azathoth, Yog-Sothoth, que es un Dios inconsciente que crea sin propósito. Pero existe, según, ¿no? Pero bueno, eso es lo que descubre el padre de la relatividad. ¿Por qué? Porque hay cosas muy precisas en el universo. ¿Sabían cómo la luna, según la ciencia, y sí lo creo, porque por eso existe la gravitación de las mareas? Ese cuerpo celeste está dando vueltas y jala el agua. Y por eso la vida hace así, ¿no? Las ondulaciones, las expiraciones, todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, ya para medio terminar, el otro libro, el de Rey de Reyes, se llama Rey de Reyes porque ahí fusionó a todos los líderes de la historia en una gran guerra. Viene Aníbal. ¿Sí han escuchado de Aníbal, el cartaginés?
Casi así estuvo para derrotar a los romanos. Fue el único que iba a borrar a Roma del planeta. Fue un líder cartaginés, general, no fue rey, que habitó Cartanobova, que era la capital en Cartago. Y en la Segunda Guerra Púnica, él hizo una tarea que ni siquiera los líderes de hoy podrían llevar a cabo. Llevó a todo su ejército por los Andes, en la nieve, en el frío, durante 3 meses. Y cuando baja las llanuras, empezó a destruir a Roma desde su propia casa. La primera batalla, que fue extraordinaria, fue la batalla de Priamo. Después la segunda, la del lago Trasimeco. Y la última, que fue la que casi colapsa Roma, la batalla de Canas. Pueden investigarlo. Por eso, cuando en la Tercera Guerra Púnica se muere ya Cartago, los padres romanos, si se portaban mal sus hijos, le decían en latín, Hannibal ad portas, que se traduce en español, cuidado, Hannibal a las puertas. Está muy padrísimo, ¿no? Cómo ha habido líderes de la historia que realmente tenían espíritu, que sabían liderar y sabían liberar, ¿no? Bueno, ese tipo de castas ya no existen, ¿no? Estamos en la era del meme, que ya no quiero estudiar, que ya me da flojera todo, que ya nada tiene sentido. Pero en la antigüedad había castas de humanidad que parecían de otro mundo. Y ya para terminar, también en mis libros viene en Tiempo de Magia algo bien curioso. Hablo del Atlantis, hablo de Lemuria, del país de Mu, y de algo que hasta la fecha están cuestionando muchos científicos como algo verdad. ¿Han escuchado la tierra de Agartha? Agartha, es una tierra subterránea donde vive otra especie que inclusive está más avanzada que la humana, ¿no? ¿Quién sabe? Porque está la teoría hueca. Inclusive en los libros de Julio Verne ya venía la tierra hueca, en viajes del submarino, y en el viaje al centro de la tierra y todo eso, ¿no? Cuando fui a Francia, fui a conocer la tumba de Julio Verne, porque fue el primer escritor de la fantasía. ¿Y qué creen que descubren cuando van a su cementerio? Está una lápida de su escultura de él, que la mandó a diseñar con uno de los mejores diseñadores de la época, que está rompiendo el sarcófago. Es una interpretación, y está saliendo él del hoyo. Y alrededor de su cripta, en inglés y en varios idiomas, dice: he vencido a la muerte. Julio Verne. Mucha gente ya piensa así, que era de esa raza que no es humana, de los reptilianos, y quién sabe qué tanta cosa, ¿verdad? Pero pues bueno, no sabemos también. ¿Qué tal si soy un reptiliano yo? El profe dice: es nada más un just kidding, le dicen en inglés, ¿no? Una broma. Pero, quién sabe, ¿no? ¿Ustedes creen que estemos solos en este abismo? Hay en Alemania, en el museo, unas tablillas que se conocen como las tablillas cuneiforme del pueblo ario. Y viene un mito que se llama los Anunnaki, que supuestamente cuando vino una raza avanzadísima, crearon aquí al homínido, hombre, mediante intervención genética. Y no se ve muy descabellado, chicos. En el proceso evolutivo ha habido muchos eslabones que no han encontrado, desde Tecus, que fue Lucy, a otros. Ha habido muchas que no coinciden con la evolución humana en su total plenitud. Hay canones medios extraños ahí donde dices, no, algo pasó. También está la teoría del simio dopado. Si la saben, a esas sí se pasan de lanzando. Que es que un Homo erectus va así en el bosque o ahí en las planicies de África, y había peyote y tenía hambre, pero pensaba que era una planta comestible que se la come, y se empezó a divagar, y de ahí ya salió la conciencia. Sí, se llama la teoría del simio dopado. Entonces, que una droga hizo que el chimpancé evolucionado pensara. Bueno, es otra teoría. Pero si es esto, hay muchas teorías, pero ninguna es al 100% comprobable o cierta. Y bueno, ese es el refrito de todo lo que es Arre. Ya con esto quiero concluir, si quieren, para que no se aburran. Ayer en la noche, en casa de ustedes, estaba estudiando un pasaje
que me hiela la sangre. Ahorita está de moda la guerra del pueblo de Israel, ¿no? Siempre ha sido perseguido desde la antigüedad por la tierra prometida en Jerusalén. Hubo una guerra romana que fue de las peores de la antigüedad, fue una guerra judío-romana. Y en una fortaleza que está allá cerca del valle del Mar Muerto, se lo pueden investigar si les gusta la historia, hay una meseta natural que se llama Masada. Hasta arriba en sus altiplanicies hay un templo y unos palacios que le sirvieron de cuna a Herodes Antipas, ¿no? Obvio, populado en su antigüedad de lujo. Ahí, en el año 539 a.C., una rebelión de judíos perseguidos por Roma se encerró, eran 1000 personas que se encerraron en esa fortaleza abandonada en ese entonces, por un grupo que se conocía como los celotes o los sicarios. Su líder, ya se me olvidó el nombre, pues es que también no me memorizo todo, no soy un robot. Ahorita les paso el dato de quién era su líder. Les dice que el pueblo de Jerusalén no se iba a rendir a las ambiciones y perturbaciones de Roma. Entonces, en ese entonces el líder de Roma, que era Claudio Tito, manda a la Legión Décima a que los exterminara, guiada por un centurión muy importante. Cuando llega este centurión se da cuenta que es imposible entrar en Masada, que necesitaban años de sitiar ese sitio para entrar. Entonces le pide a Roma, al gobierno romano en ese entonces, que le manden suministros de Jericó y muchas cosas, comida, agua, en el desierto no hay nada. Y durante 50 años, casi 50 años, ahí están los campamentos de estos romanos, esperando a que estos cuates se murieran de hambre. ¿Y qué creen? Había tanto alimento ahí, tantas cosas, no sé cómo lo hacían. En la antigüedad hay cosas que yo no entiendo. Si con el refri teniendo cosas ustedes se van a perder, ¿verdad? Porque ahí no había refri. Entonces digo, no, pues no sé cómo lo hacían. Pero quizás eran puras semillas, no lo sé. Había todavía alimento. Entonces, para no hacerla muy larga, se conoce como el genocidio más grande del mundo antiguo. Porque ya cuando los romanos inventan una máquina para entrar, en una sola noche el pueblo de Jerusalén decide con su líder matarse, hacer el suicidio. Y les voy a leer una de las cosas que dice Flavio, un historiador romano, que me hiela la sangre ese pasaje, y dice esto de la guerra de Masada, y dije que hasta parece poesía realmente. Dice así, el discurso que da su líder se llama Eleazar Ben Agir, y les dice a toda la gente en una sola noche, antes de que en la mañana entraran ya los romanos a asediarlos, les dijo: dejemos este mundo como hombres libres, no permitamos que la esclavitud y la porquería de Roma invadan nuestro espíritu. Y se mataron a toda su familia, a sus hijos. Cuando llega Silva, que en ese entonces estaba encargado de la 10ª legión, porque ya había cambiado de poder, cuando llega a la cima, descubre que todos están muertos y quemados en una pila. Y dice así: cuando llega este líder, descubre que el poder de Roma tenía un límite. Podía matar el cuerpo, pero nunca podía forzar la sumisión del espíritu, ¿no? Las decisiones a veces se tienen que ser muy fuertes para tomar una decisión. Y quién sabe si fue la correcta, pero yo creo que sí, porque los romanos eran un pueblo de esclavitud, de violación. Era de lo peor. Roma era de lo peor. ¿Sí han escuchado qué hacían a los pueblos que conquistaban? ¿A las mujeres qué les hacían? Eran bien malvados. Por eso este cuate, el Al-Yair, así dijo: no voy a permitir eso para mi familia. Está muy interesante, ¿no? La historia es algo muy escalofriante, ¿no? ¿Preguntas académicamente antes de que pasemos al bloque de entretenimiento y todo eso? Ya se está durmiendo esa amiga. ¿Eso qué pasó? ¿Preguntas? A ver, allá.
Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hoy en la actualidad prácticamente he visto poca o no le interesa en un libro. Su saga logrará captar la atención de la gente. Mira, cuando voy yo a los eventos estos de cosplayers, no sé si ustedes están relacionados con esos eventos. ¿Conocen la CAI que se celebró en Puebla? ¿No? Expo CAI. O la más famosa, la Mole en México. ¿No les gusta esa onda de que los cosplayers y todo eso? Bueno, yo cuando voy a este tipo de eventos, la gente les llama la atención porque mi proyecto lo presento como el evangelio de la fantasía. Entonces les da como morbo, más que curiosidades, morbo. Entonces, hay ciertas palabras que hacen que el inconsciente humano despierte como la curiosidad. ¿Otra pregunta? A ver, ya. O tú. Yo te quería preguntar por qué sus figuras las hizo de una manera que fueran demasiado llamativas, como si no fuera así como si fuera de misterio, como fuera de terror, y sus figuras, sin embargo, su historia cuenta otra cosa. ¡Ah! ¿Por qué este demonio que se ve re feo? Han de decir, es adorador de Belcebú. Ese demonio que ven aquí, yo lo inventé, no es un demonio que exista, ni existe en la demología, porque también estudié la demología eclesiástica y también la demología antigua, desde el primer demonio que fue Pazuzu. Este yo lo bauticé como Amurra, el forjador, y representa el núcleo de la Tierra. Hay una teoría en la que dice que la Tierra, en su corteza, si la temperatura del núcleo aumentara tan solo 5 grados más, nos calcina. Y si bajara 5 grados menos, nos congela. Es un fuego perfecto interno en la Tierra que hace que la vida tenga equilibrio. Y para eso debe de haber una conciencia enterrada. Y según yo, es él. Bueno, me gustan los demonios. Lo quise hacer en un demonio. Y algo contradictorio. ¿Cómo un demonio genera vida? Sí, la religión me ha dicho que son los malos, todo eso. Pero hay un autor que propone lo opuesto, que es Charles Darwin, ¿no? Que dice que los demonios pueden ser inclusive más bondadosos que los ángeles. Es hasta como las personas, ¿no? No porque esté bien feo el tipo o que tenga cara como de delincuente, va a ser malo. No, hay veces unos que tienen hasta la cara así, y son los psicópatas. ¿Cuántos en Estados Unidos tienen la cara así de... Y son los que matan hasta 50 mujeres y así, ¿no? Ha habido casos como Ted Bundy, que mató 35 mujeres. Y era un tipo que tenía la cara muy de... Entonces nunca juzguéis por la apariencia. Hay que conocer primero antes de juzgar. Por eso así es mi demonio creador. Usted. Mi pregunta era ¿por qué es un libro que me parece que se llama Tiempo de Oscuridad? Solo lo puede vender en Colombia. Porque firmé un contrato con los colombianos de que nada más era exclusivo para ellos en esa parte. Porque cuando tú cedes derechos, hablando de lo del derecho y eso, a veces que hay autores que te hacen ya una edición. Cuando tú haces una coedición, tú estás pagando para hacer que tu trabajo se difunda. En algunos libros yo ya he hecho coedición porque mis derechos son plenos en mí como autor. Pero cuando te hacen una edición, es por parte completa de la editorial, pero te congela tus derechos por un tiempo. Lo que diga tu contrato, ¿no? Mi contrato decía que por 2 años iba a estar esa obra, nada más para allá, por exclusividad. Yo también la puedo piratear, pero no lo he hecho. ¿Qué pasó? ¡Pirata! ¿Otra pregunta? A ver, ya. ¿Por qué su saga tiene el nombre de Ari? Porque te estoy contando la verdad y la vida de este mundo al revés, es tierra. ¿No se habían dado cuenta? Ahorita les digo de esas cosas. ¿Otra pregunta? A ver, otra vez usted. Si alguien, por ejemplo, uno de nosotros quisiera escribir un libro, ¿qué consejos te le daría? Mira, como lo dijo el gordito de Guillermo del Toro, hoy en día ya está bien satanizado la IA, porque ya ni sabes si tú lo estás creando o está pasando por un proceso de inteligencia artificial. Hay muchos pseudoescritores que dicen que lo han hecho y no, lo ha hecho la máquina realmente. Que claro, hay patrones
que indican rápido para descubrir la farsa, ¿no? Porque está hecho por una mente mecánica o una ya humana. Pero ¿qué consejos yo te daría? Para escribir primero tienes que, como lo dijo bellamente Dante Alighieri, antes de escribir una historia, primero tengo que pensar qué voy a decir de ella. El hombre no puede arrojar palabras vacías porque no dicen nada. Tu obra debe de tener espíritu propio para que no muera. ¿Y cómo puedes hacer eso? Tienes que investigar mucho primero. Es como una tesis. ¿Ya han pensado en la tesis? ¿O todavía no? Pero en una tesis, para que sea buena tesis, tienes primero que meterle vida a tu proyecto. Si no tiene un alma tu proyecto, nunca va a hablar, nunca va a existir. En pintura, no vayamos lejos con Van Gogh. ¿Sí lo conocen? Era un pintor borracho empedernido cuando vivía. Y sus cuadros no estaban custodiados ni siquiera por 100 euros, ¿no? No sé cuál era la moneda de ese entonces. Pero eran unas porquerías. Pero el autor, antes de morir, le dio tanta vida a sus cuadros que después de muerto, hoy, un cuadro de Van Gogh están tan cotizados en el mercado que valen $1 billón. ¿Sí saben eso? Sí. ¿Y qué cosa? No, dices, ya después de muerto, pues ¿para qué? ¿O no? O lo mismo le pasó al pobre Tolkien. Fue maestro de lenguas muertas, especialista en el inglés muerto. Por eso en la escena de la primera película, Peter Jackson, que fue el creador de toda esta logística, dejó el inglés antiguo en esta parte de Gandalf cuando enfrenta al Balrog y dice, "You shall not pass". ¿Sí han visto esa escena o no? También me sale esa escena con el pato. Bueno, pero bueno. Ese "You shouldn't pass" en inglés ya no existe en el inglés actual, es un inglés británico ya caduco. Y a lo que voy, este pobre maestro murió pobre. ¿Y saben quién es ahorita el millonario de todas las franquicias de lo que ha generado el señor Daniel? Su hijo, no, Christopher Tolkien, que ya hasta para sacar más dinero hasta ha inventado. No, chicos, mi papá me dejó cartas que hay más historia, ¿verdad? De él, quiere más. Es igual como Rowling, ya no sabe qué vender, quiere más feria. Eso es lo raro del ser humano, que nunca tiene llenadero. O sea, no mames, ya es millonaria. Y la tipa ya se está inventando ahora animales mágicos, ¿dónde encontrarlos? Porque quiere seguir vendiendo. Eso sí es algo raro. Yo no consigo. Los millones no te vas a llevarlos a la muerte. No te llevas ni el calzón. Pero bueno, no sé qué piensa este tipo de gente. Otra pregunta, las últimas dos y ya pasamos al. A ver allá y allá. A ver allá. Últimas tres, allá y el profe. A ver. Bueno, ahorita estaba con eso, mencionó algo sobre que o sea, no los entendemos. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan en sí? Porque hay una, por ejemplo, en la película del Joker, hay una parte en la que menciona, todos esperan que un enfermo mental actúe como si no tuviera esa enfermedad. ¿Ustedes qué opinan de eso, de que las personas que están locas no son aceptadas de alguna manera? Bueno, esa película está hermosa, la neta. O sea, el director que hizo esa versión, la 1. Ya la 2 donde sale la Lady Gaga, ya. Por el simple hecho de que es la Lady Gaga, ya. Pero la primera, de este actor que inclusive se suicidó, ¿no? Ahí te está dando un mensaje del antihéroe. A veces la humanidad siempre ha querido al héroe, al bueno, al recto, al ético, al correcto. Pero la realidad humana, nadie es ético, nadie es correcto. Y a veces es más correcto un enfermo que un sano. Y lo dijo bellamente Nicolás Maquiavelo. A veces los enfermos son más blandos que los sanos que buscan poder. ¿Sí? ¿No entiendo? Ya, y luego el profe. De todos los libros que usted ha editado, ¿cuál fue el que más tiempo llevó o el que más le tomó inspiración e investigación para realizarlo? Por la saga, esa cosa como rata de biblioteca, 20 años ahí investigando, viajando, todo eso, todo lo que termina dando, ¿no?
Y pues ya se hizo el producto y no contento con eso, hasta lo llevé en esculturas, en peluches. De hecho ya es una marca artesanal y después ya la voy a convertir en una marca empresarial, ¿no? Con un GC y un seno y un CB profesional empresarial, bla, bla, ya. O sea, un poquito más y levantaron de Profeco y todo eso, del consumidor. O sea, volver una empresa. Así como lo hizo George Lucas. ¿Sí conocen de George Lucas? Fue el que fundó la empresa de Star Wars, Lucasfilm. Y que por cierto, este señor lo querían un loco cuando quería eso. Y miren, ¿no? Lucas, sí. Sí, exacto, eso. Mis otros libros que he hecho, de mi autoría, como el Taxi de la Unidad 88, que es terror cósmico, que está muy interesante. Pero ¿qué creen que es el que más se me ha vendido aquí en México? El libro que más ha vendido aquí en México es Rubí, el encuentro con un sueño. Es de amor. Ay, ya va a empezar este. Pero les voy a hacer rápido una pregunta. ¿Quién no se ha enamorado? Decían los antiguos griegos que el amor es un licor adormecente de conciencia y de espíritu, y se lee en el banquete. Por un tiempo te embriaga y te excita y estás en un efecto placebo, pero después se hiela, se congela y se vuelve indiferente. Que para los que tienen razón o conocimiento como Immanuel Kant, que lo adoro, un filósofo racionalista empedernido que murió solo, si nunca se casó, nunca tuvo novia. Estaba bien loco ese cuate, Immanuel Kant. Dijo algo muy cierto, porque le decían a Immanuel Kant, pues ya tienes 40 años, ¿por qué no buscas una esposa? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no tienes hijos? Y le dijo Immanuel Kant, porque yo me rijo ante las leyes de la razón, no ante el deseo. Y se quedan así. ¿Cómo es eso? Y dice Immanuel Kant, un hombre solo quiere a la mujer por 3 cosas: para vivir de ella, para tener un hijo de ella, o para pasar la vejez con ella. Y dice Kant, como yo no necesito ningún eslabón, elimino la necesidad. Todo hombre muere solo, todo hombre envejece solo y no necesita compañía. Kant. Igual yo lo pienso. Y el amor no existe. Es realmente una trampa. Y no lo digo yo, lo dijo Arthur Schopenhauer, que fue autocrítico de eso. No los quiero desilusionar. Pero hoy en día, una convivencia, como lo dices allá de este cuate, ¿no? Del payasito, ¿cómo se llama? Del guasón. Ya la sociedad está muy enferma. Ya es muy difícil una convivencia de dos. O el tipo es tóxico, o la tipa es tóxica, o tiene más Altaner de feminidad y te voy a demandar por cualquier cosa. Ya es como que complicado ese asunto, ¿saben? Y yo, como racionalista, digo, mejor me quito todas las cuestiones de los males y prefiero vivir en paz. La paz es lo mejor que puede existir en el ser humano. Y lo dijo Edgar Allan Poe, que sufrió mucho por amor. Al final, pues, se murió solo, embriago por la desilusión que le causó el amor, con Beatriz. Bueno, pero sí, es un libro cliché, ¿y por qué se los cuento? 16,000 ejemplares ya se vendieron, aquí en México, alrededor de la República, sí. ¿Saben por qué? Porque me pasó a mí, me enamoré por internet. Facebook. Obvio, estaba más chico, tenía su edad, 20 años, 19. Cuando entra al Facebook a México fue en el año 2009 y se hace fuerte propagandamente en el 2010. Y conocí a una tipa de Canadá. Y yo en ese entonces no sabía nada de inglés, solo hello, muy X. Entonces empecé a hablarle. Nunca me contestaba primero. Pero soy yo un neurótico compulsivo. Ahí está. Y no me lo van a creer. Llegó un momento en el que creo que la harté y me contestó. Y me dice, ¿sabes qué? Ya no me escribas en inglés. Está muy mal. O sea, mal escrito, redactado. Háblame en español, también lo entiendo, porque soy México-canadiense. Ajá. Y ya empecé a ser su compa. Y luego de ser compa, ella empezaba a tener problemas con su supuesto novio con el que se iba a casar. Y pues la mujer, cuando se siente más débil moralmente y tiene confianza en ti, te va a buscar.
Entonces me empezó a contar sus cosas y yo como que aconsejarle y todo así. Y ya, cuando menos me di cuenta, en el 2016, porque fui 8 años de pura línea, en el 2016 ya llega a México, nos conocemos, nos gustamos y hasta nos íbamos a casar. Pero no se pudo. Por 2 razones. Ella era rica, tenía dinero y dice, yo no pienso mantenerte. Y yo en ese entonces era, como ustedes, un estudiambre. Y les voy a decir por qué. Porque estaba cursando mi segunda licenciatura, que era filosofía. Y me decía, ya sabes qué, oigan lo que es, sí es sabio, es sabio escuchar. Dijo Rubí, se llama Rubí. Las mujeres no todas saben esperar. Eso es verdad. Y uno como hombre maduro, no inmaduro, debe de asimilar eso. Y mejor, la neta agradezco. Porque la libertad emocional vale más que la pasión. Yo 1000 veces prefiero, yo ya me he enamorado de mí mismo y de mi soledad. Es padre estar solo, es padre existir consigo mismo, sentirse libre también, muy complaciente. Pero bueno, fue una enseñanza y se las comparto ahí en el libro, ¿no? Y yo llegué a decir, pero ¿por qué gusta tanto el libro de Rubí y hasta más que Rey Nota? Y me encontré en un estudio sociológico que en México nos encanta el chisme. Y es por eso que nos engancha la novela. ¿Qué pasó? ¿Cómo la conoció? ¿Por qué la ofendió? ¿Por qué la stalkeó? Porque también llegó un momento en el que la stalkeé. Inventé 3 perfiles falsos para saber quién realmente era. La señorita la muestra y dice, oh my God. Pero pues es que es curiosidad. Otra cosa que es muy cierta y no la dije yo, la dijo un filósofo. Dejen recordar el nombre, fue Pascal. Pascal, matemático, filósofo de la Edad Media Alta, dijo que a veces cuando un hombre se apasiona tanto, pierde la razón de sí mismo, que lo que quiere descubrir es la fuente de por qué ya no es él. Sí, o sea, el amor te sacude como porquería. Y eso me pasó a mí, o sea, tanto así que decía quién es, por qué él me... muchas cosas, ¿sabes? Y hoy en día, ¿cuántos no stalkean? ¿No? O sea, ustedes son bien stalkers. O sea, pues no nos hagamos, ¿no? O sea, todos stalkeamos a todos. Vemos una red y... A ver, vamos a ver. Es parte de la naturaleza humana. Muchos filósofos, antropólogos, sociólogos han aceptado que la raza humana es la más curiosa de todas las especies. Es como si yo les dijera, chicos, no vayan al baño porque es pecado. Pues te vas a morir. Nuestra naturaleza no la puede controlar ninguna fuente. A veces escapa nuestro instinto. Ni las leyes, ni la religión. A veces exceden más, ¿no? La naturaleza. La naturaleza llama. Y una de esas es el amor. Hay un estudio científico que dijo, bajo la teoría de Schopenhauer, en la teoría del genio maligno o del genio natural, que el amor en la especie humana es un engaño para generar vida. Porque solo un ser consciente debe de caer en una trampa que es el deseo para tener gente, humanidad. Y hay un estudio muy interesante que en la antigüedad era permitido tener hasta 20 hijos. El récord mundial más grande es de una ancianita europea, no me acuerdo ahorita el nombre, que llegó a tener 55 hijos. Sí, pueden googlearlo, pueden investigarlo, ¿eh? Esta abuelita. Y sí, dices, qué cosas, ¿no? Pero era de la antigüedad. Esto decía, hoy en día ni siquiera puedes educar a uno. Pues es la verdad. ¿Por qué? Porque hoy criar un hijo es costoso, es muy caro. Al menos, y yo sí doy esa crítica como sociólogo y como filósofo, al menos que quieras tener un hijo a medias. O como esa gente que está ahí de limpiaparabrisas, que llevan como 5 hijos y hasta el 6º en el rebozo. Que futuro van a tener esos niños. Y eso es lo que genera la delincuencia. A veces la injusticia no viene del Estado ni del gobierno, es de uno mismo, que es injusto por su deseo. Y solo la cordura te mantiene en línea. O sea, hay que meterle coco a las relaciones, no es nada más, ¡ay, me gustó! No. Sí.
Bueno, ya pasamos al otro rubro o algo. Ah, el profe iba a preguntar, sí, perdóname, mi profe, a ver, profe. Hay que decir que Dios existe en la Biblia, bueno, en nuestra norma. Para usted existe Dios o no existe. ¿Qué descubrió? ¿Qué le dijeron en el Dama? Es que Dios sí está muy abismal el significado de Dios. Yo viajé a Tierra Santa y en Turquía hay una última casa de los excluidos, últimos que corrían de Roma después de la crucifixión de Jesús. Y fue la casa de su mamá, de María, porque existe también la María Magdalena, esa es otra. De María. Y no me lo vas a creer, llegué a ese lugar y sentí una paz tan tremenda que no era mi subconsciente. Dije, ¿de dónde está llegando esa paz? Yo no soy creyente, o sea, yo no me gusta la religión, no voy a decir por qué. Pero llegué a ese lugar y me sentí tranquilo. Y cuando me llevaron mis guías al báculo de la Asunción, donde según María fue llevada en cuerpo y alma, se siente algo que no te puedo explicar con palabras, solo se siente. Y puede ver que hay santidad ahí. O sea, Dios puede ser otra cosa, no sé. Pero a veces nuestros actos no nos impiden ver realmente a Dios, nuestro egoísmo, nuestra ilusión. Porque inclusive el mal es parte también de Dios. Pero tienes que entender qué es el mal. El mal no lo está haciendo Satanás. No es el diablo. No. Eres tú, madura. La fuente de todo este desequilibrio eres tú mismo. Cuando maduras y comprendes que el bien y el mal vienen de la misma fuente, es cuando descubres a Dios. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿A dónde? A ver. A ver. Es que quería comentar una teoría que, bueno, no recuerdo muy bien dónde la leí, en donde decía que ponía a Dios como una perspectiva de cada persona. Que Dios es muy subjetivo, no tenemos como tal una definición que es, sino cada persona tiene su propio significado de qué es. Y algunos dicen que Dios, más que ser algo que existe, es como la esperanza que nosotros tenemos. Porque, de hecho, también había un experimento que se hizo con ratas, en donde las dejaban que se ahogaran. Y justo cuando ya se iban a ahogar, duraban como 15 minutos, iban las personas, las sacaban y volvían a repetirlo. Pero como las ratas ya sabían que en algún momento las iban a rescatar, ese lapso se pasaba de 15 a tal vez a una hora, o a una hora y media, y lo intentaron asimilar. Entonces, prácticamente hicieron que Dios es como nuestra esperanza, o porque nosotros, al ser un ser pensante, tenemos la necesidad de creer en algo. Entonces, decían más o menos que Dios puede ser como nuestra necesidad, o sale del producto de nosotros necesitar creer en algo. Sí, nuestro salvavidas. Puede ser, sí, del experimento de ratas, sí lo conozco. Ha habido 2 experimentos de ratas muy interesantes. Ese y otro donde hacen que las ratitas, como nos está pasando a nosotros, que somos ratas también, cuando sobrepasamos el nivel de población, las ratas empezaron a ser homosexuales, los machos. Empezaron a ya no querer reproducirse, ya está pasando con el ser humano, ¿no? No, es la verdad. Y llega un momento en que las ratas, como ya había tantas, se empiezan a matar entre ellas y empezó a haber canibalismo. Y en la sociedad actual ya empieza a haber muchas cosas así, ¿no? Vean este tipo que empezó a disparar de Teotihuacán a lo loco, ¿no? Y etcétera, etcétera. O sea, es por la sobrepoblación. Ya, nos está enfermando. Anímica, espiritual y emocionalmente. Por eso ustedes como jóvenes piensen antes de tener hijos. O sea, un hijo no es ya en la actualidad como traer mascotas o gatos, ¿no? Es una responsabilidad muy seria entre mujer y hombre, no nada más de uno. De ambos. Y ya para terminar de lo que dice de Dios, les voy a decir algo que me rompió a mí el alma cuando leí El Anticristo de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, como fue un capitalista y tenía dinero, alemán, descendiente de nazis y todo esto, este sujeto le vino a decir al cristiano: Dios ha muerto. Dios nunca ha existido, es un producto geopolítico, bla, 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 bla. Y entonces la gente pues se queda así, ¿no? Y hay una cosa bien interesante,
que generalmente los que tienen todo en la vida, que son los ricos, son más ateos, porque lo tienen todo. Y su comodidad material, ya no necesitan tener una ilusión de algo más. Con que vivan bien esta vida, ya. Eso pasó igual con los romanos que tenían poder, con bla, 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 ¿no? Solo el pobre, el miserable, el esclavo, el que no tiene nada, tiene que tener al menos esperanza. Por eso hice un héroe a Jesús. Porque le he dicho a muchos cristianos, a muchos evangélicos, a muchos ortodoxos de la iglesia, si Jesús realmente no fuera el Hijo de Dios, que fue un simple hombre y que solo inventó el reino prometido, que el reino no es allá, es acá, en tu cuerpo. Porque no entienden lo que dijo Jesús, eran muy burros para entender a alguien así. Pero bueno, es otra cosa. Pero al menos la gente tiene esperanza de que después de la muerte hay un paraíso prometido. Pero esa idea ya no la quiso esclarecer Jesús porque se dio cuenta que eso hacía contento y libre al pobre. Dijo, va, se las dejo que la crean así. Al menos les estoy dando algo que nadie ha dado nada. ¿No? Gracias. Y les pido a todos los presentes que nos pongamos de pie y le demos un fuerte aplauso a nuestro invitado. Gracias. Informamos a todas y a todos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Informamos a todas y a todos los asistentes que se ponen a su disposición las redes sociales y medios de contacto del escritor para quienes deseen seguir su trabajo, conocer nuevas publicaciones y mantenerse en contacto con su trayectoria.